Muy bien, estamos nuevamente y lo que comentaba Roberto Gulfrano, porque concretamente estábamos hablando de este tema, que hay cosas muy delicadas que muchos medios no manejan. Y yo he dicho que afortunadamente aquí tenemos la oportunidad de decir todo lo que esté sustentado y lo que evidentemente nuestra inteligencia, nuestro corazón nos diga que podemos decir. Así es de que ya lo comentarás en un momento, Gulfrano. Decíamos que estas iniciativas para impulsar que legalmente tenga sustento la aspiración a una equidad en el trabajo, pues son importantes, Roberto, pero no bastan. No, totalmente de acuerdo. Creo que tiene que ir de la mano con algo que es muy importante, que es la sensibilización. O sea, si no se da esta sensibilización de manera adecuada, realmente no vamos a poder transformar actitudes, que eso es la parte más importante. Y sobre todo, hay que alentar mucho la cultura de la denuncia. No podemos nosotros, desde el punto de vista de la autoridad, el quedarnos pasivos ante todas las situaciones que están sucediendo alrededor. Pero es muy importante también generar esa cultura de la denuncia. Aprovecho este espacio también para comentar a tu amable auditorio que en el momento que tengan conocimiento de alguna situación que viole los derechos fundamentales de mujeres y de hombres, están las instancias correspondientes que les pueden asesorar, que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo, en el caso de empresas de jurisdicción federal, y la Procuraduría Local. Pero por favor, no nos quedemos callados, porque realmente el que nosotros estemos en una actitud pasiva no beneficia en nada a que podamos contar con mejores trabajos en condiciones de equidad, y pues ahí finalmente perdemos todos, Eduardo. Lamentable, por supuesto, Gulfrano. Sí, yo señalaba casos así muy puntuales en donde efectivamente la violación a los derechos fundamentales más básicos, laborales, son repetitivos, ¿no? Casos en los que ponía el ejemplo de universitarios, porque yo trabajo con universitarios, que están trabajando de tiempo parcial y que no les pagan, que les posponen su salario y no les pagan. El caso de las maquiladoras. Hicimos un trabajo en Tehuacán con la Facultad de Psicología de la UNAM y encontramos este tipo de evidencias, donde gente de los trabajadores, ni siquiera representantes sindicales, nos hablaban de que había recomendaciones de las autoridades laborales que se conformaran con las liquidaciones parciales violando la ley laboral que les ofrecía la empresa, que porque si se conocía en el mundo que los trabajadores se inconformaban por la violación de sus derechos, eso podía significar ahuyentar la inversión. Pero esta sugerencia viene de autoridad laboral. Claro, sí, de autoridades laborales, que les señalaban en las discusiones de conciliación que aceptaran las condiciones de liquidación, que estaban muy por abajo de lo que la Ley Federal del Trabajo señala, ¿no? A mí me parece que cuando un gobierno no asume una posición seria frente a sus connacionales, me parece que no es un gobierno que legítimamente esté defendiendo la ley, ya ni siquiera el que se logren mejores cosas, sino simplemente respetar la ley. Entonces, está bien que haya inversión, pero ¿a qué costo? Y ya no señalemos, la parte del ecocidio que hicieron las maquiladoras en Tehuacán, que tampoco hubo regulación en ese aspecto. Yo creo que el problema es bastante complejo. Si bien es cierto, al Estado le corresponde una responsabilidad, insisto, pública frente a este tipo de situaciones, también a las personas, como atinadamente señala Roberto, también nos toca poner nuestro granito de arena, denunciar y ser más activos frente al poder, sea el poder político o el poder empresarial. Nos falta organizarnos como ciudadanos. Vivimos más como súbditos que como ciudadanos. Sí, desafortunadamente. Desde el punto de vista de los contratos colectivos, evidentemente, y depende del tipo de empresa, de las condiciones, etcétera. Pero en relación a la equidad, ¿qué se contempla, Roberto? Mira, yo creo que hay también una gran área de oportunidad. Los sindicatos en todo este tipo de procesos deben de estar involucrados. En el momento en que se lleva a cabo una negociación de un contrato colectivo de trabajo, están sentadas la parte patronal y la parte sindical. En el momento en que comparten una misma visión respecto de estos temas, se comienzan a dar cosas muy interesantes en torno al tema de la equidad. Ya podemos encontrar una prestación que tiene que ver con el tema de los permisos de paternidad.
porque estamos hablando de temas de equidad, y la equidad la entendemos no solamente como igualdad de oportunidades para mujeres, sino evidentemente para hombres y mujeres. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de las cosas que hemos ido hemos visto a lo largo de este año, a través de la Comisión de Equidad, en el momento en que hemos estado haciendo las visitas de verificación para que las empresas 6 en Puebla obtengan el distintivo de empresa familiarmente responsable. Y concreto, entonces, ¿qué quiere decir? Esas prestaciones que nosotros hemos visto ahí, que son equitativas, derivan precisamente de una adecuada negociación entre la parte patronal y la parte sindical. Entonces, aquí también el llamado es no solamente a las organizaciones patronales, sino a las sindicales, que cada vez conozcan más de estos temas, que cada vez se sensibilicen más y seguramente encontrarán coincidencias con las empresas que permitirán mejores climas laborales. Leti, ¿hay sectores profesionales en donde ustedes, las mujeres, encuentren poquito menos de dificultades? Bueno, yo creo que, por ejemplo, el sector magisterial tiene una mayor apertura. Lo estamos viendo ahorita con las carreras, por ejemplo, ingenierías, todavía son pocas las mujeres que están en esas carreras, y cuando una mujer llega a solicitar un empleo siendo ingeniera mecánica, pues todavía se la quedan viendo. Se le ve raro, que ¿no? yo creo que ese es uno de los problemas de la mujer en el sector trabajo, la discriminación en cuanto a capacidad. Las mujeres nos cuestionan si tendremos la capacidad para realizar un trabajo. Y eso es algo que también tenemos que trabajar mucho en contrarrestar esta discriminación, porque tenemos la misma capacidad que los varones. Sí, sin duda. Magali, independientemente del aspecto magisterial o del sector del magisterio, ¿hay algún otro sector en donde ustedes tengan menos dificultades? Yo creo que no, yo creo que hablando de talentos y capacidades, sí se está dando una mayor apertura. Justamente yo creo que lo difícil es en el momento en que tú vas y pretendes ya ejercer tu profesión, ¿no? Porque pues nos hemos dado cuenta de la misma forma de excelentes chefs, ahorita por ejemplo las carreras de arte culinaria y todo esto, pues vaya, nos hemos dado cuenta que los hombres tienen, vaya, un gran sazón y se están desempeñando y se están desenvolviendo en esto. Tradicionalmente era algo privativo de ustedes, así ¿no? Así es. Yo recuerdo que cuando yo estudié psicología teníamos un compañero hombre y éramos, no sé, 30 mujeres, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, las carreras, por ejemplo, como psicología, filosofía, etcétera, pues ya también son más concurridas por varones, por hombres, ¿no? Entonces, esto, aquí se marca en cuestión de la oportunidad de decidir tu carrera, ya hay una mayor apertura. El problema justamente es en el momento en que yo llego a solicitar empleo, ¿no? Y obviamente también hablando de lo que es el acoso laboral, justamente llega desde aquí, ¿no? O sea, tú como mujer, pues a lo mejor no lo puedes hacer, o hay un prejuicio en cuestión de capacidades, lo que decía Leti, sí, fíjate, ¿no? yo te complementaría, yo creo que también cuando se trata de empezar a acceder a cargos más elevados, esa es otra de las limitantes. Creo que hombres y mujeres podemos ejercer la misma actividad, pero en el momento que viene un decidir quién es el jefe o la jefa, ahí volvemos a encontrar hay una tendencia a que ustedes, las mujeres, y que sea el varón el que ocupe el puesto más alto. Vamos a ir a mensajes, vamos a regresar al bloque final. Entre otras cosas, vamos a ver qué es el beneficio que como sociedad vamos a obtener el día que haya una verdadera equidad en el ámbito laboral. Volvemos en un momento.